Bueno, el día de hoy yo quiero compartir un tema que lo titulé, por los que toman nota, depender de Dios es proclamar su palabra. Dígalo conmigo, depender de Dios es proclamar su palabra. Les enviamos un cordial saludo a todos los que nos están viendo a través de esta plataforma digital. También a todos los que ya están aquí presentes, un abrazo, un saludo. Nos da mucha alegría verlos y que siguen en el camino de la fe, construyendo día a día a través de la palabra esta tan importante acción que es venir y congregarnos para desarrollar la fe. Y esto es precisamente lo que hoy el Señor quiere en ti y en mí, que sigamos creciendo en fe. Es un año nuevo y el pastor hace 8 días nos hablaba acerca de cómo debemos de declarar, de cómo debemos de proclamar, de cómo debemos de hablar la palabra que nos da fe, que desata poder, que nos desata creatividad y que salva desde luego. Y investigando un poquito en las redes, encontré el significado del título, precisamente proclamar. Dije, ¿pero qué es proclamar? ¿Acaso yo estoy autorizado para proclamar? ¿Acaso tú estás autorizado para decretar, para declarar, promulgar? Y encontré el siguiente significado de proclamar. Dice la investigación que hice que de proclamar es publicar en alta voz algo para que se haga notorio a todos. Nótese bien, no dice que tienes la facultad para que tú elabores decretos, preceptos, mandamientos. Nótese bien, hago esta distinción porque quiero poner el cimiento y la base desde el inicio en la introducción. Proclamar es reproducir algo que ya fue decretado por alguien. Proclamar es declarar públicamente lo que otra persona ya estableció, ya creó, ya dictaminó. Eso es proclamar. Ahora, algunos sinónimos de proclamar son, para los que toman nota, es publicar, es divulgar, es también pregonar, anunciar, es declarar, es promulgar, aclarar, vitorear y ovacionar. Estos son algunos de los símiles de la palabra proclamar. Ok, quiero que vayamos a la palabra de Dios. En Romanos 10:8, en esta versión hispanoamericana, en la BLP, dice así. Dice, lo que dice la escritura es esto. Nótese bien que está citando a la escritura y lo que precisa ella. Y continúo, dice, la palabra está muy cerca de ti. Está en tus labios y en tu propio corazón. Y se trata de la palabra de fe que nosotros proclamamos, que tú y yo proclamamos. Voy a desmenuzar un poquito este versículo de Pablo, del apóstol Pablo, citándolo en Romanos, y dice que la palabra está muy cerca de ti. Pero aquí quiero aclarar algo. Siempre y cuando tú seas un hijo de Dios que se mete y escudriña la palabra, porque de lo contrario, la palabra está lejos de los que no la conocen. La palabra no está cerca de los incrédulos. La palabra no está en los labios de los que no tienen contacto con ella. La palabra está con los que ven la palabra, escudriñan la palabra, creen la palabra, atesoran la palabra y obedecen la palabra. Contigo está la palabra, si tú eres uno de ellos. Está cerca de ti, está en tus labios la palabra. A ellos está describiendo Pablo en este versículo. Y esta palabra se trata, dice como parte final, de una palabra de fe. Y una palabra de fe, querida familia, no la decreta un hombre. Una palabra que tiene poder no procede de la carne humana. Una palabra que tiene poder, que es viva, que es eficaz, que es creativa, que es poderosa, es solo la palabra que el Señor ha decretado en las Sagradas Escrituras.
y que nosotros tenemos la facultad, nosotros tenemos la oportunidad de proclamarla, es decir, de anunciarla, de publicarla ante el público, ante las personas. Y ve lo que dice Hebreos 13, el mismo apóstol Pablo, en Hebreos 1:3, en la misma versión que yo traigo, en la hispanoamericana, dice el Hijo, y hay una coma, nos detenemos, que siendo reflejo que resplandeciente, lo repito, que siendo reflejo resplandeciente de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas mediante su palabra poderosa, y que después de habernos purificado, fíjense bien, del pecado, se sentó junto al trono de Dios en las alturas. Aquí yo noto 5 acciones, 5 obrares o obras, 5 cosas que Jesús hizo aquí en la tierra. Fíjense bien, dice la primera parte, el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Pablo está hablando ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? Muy bien, familia, no lo dudes. Pablo está citando a Jesús, a Jesucristo, está hablando del Hijo. Y luego dice en la segunda parte que siendo reflejo resplandeciente de la gloria del Padre, que es igual a Dios Padre, Cristo. Pablo está diciendo Cristo y el Padre son uno, es el reflejo, es lo mismo. Y luego dice algo que a mí me impacta, que después de habernos, sostiene todas las cosas mediante su palabra poderosa. Es decir, que el único que tiene la facultad para que se hagan las cosas al decretar con tan solo hablar, al dar vida con tan solo hablar, es Jesús, es Dios Padre, es Cristo, el único facultado para que las cosas sucedan y de la nada exista algo o alguien. Tú y yo somos creación de Él, porque Él decretó con su palabra, y hagamos al hombre, y lo hizo a imagen y semejanza, y soltó la palabra, y Adán y Eva fueron los primeros hombres que Dios Padre diseñó, que creó con el poder de su palabra. Tú y yo no tenemos ese poder de decretar y ordenar de esa manera, pero Jesús, Dios Padre, sí lo tienen. Tenemos una facultad que es proclamar lo que Él ya hizo y ha decretado. Y eso sí nos corresponde a ti y a mí. Muy bien, aquí podemos ver, querida familia, toda la obra de Cristo en Hechos 1:3. Primero que nada se revela la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo, que son uno mismo. Tercero, que a través de lo que Jesús ordena, todas las cosas se hicieron. La naturaleza, la creación en los 7 días se fue creando a través de su palabra. Tercero, después de eso nos purificó del pecado, porque recuerden que Adán y Eva y sus hijos se despegaron de esa comunión por la desobediencia de su palabra. Entonces Él trae una purificación del pecado, Cristo mismo a través de la cruz, y nos limpia y nos purifica, y posterior muere y va al cielo con Dios Padre, y ahora está en el trono de Dios en las alturas. Ahí está el ministerio de Jesús en Hechos 1:3 revelado. Ok, ahora quiero decirles algo. El primer paso para actuar conforme, escucha bien esto, conforme a nuestra fe en su palabra, nótese bien, mi fe en su palabra, no mi fe en mi palabra. Mi fe puesta en su palabra es poniéndonos de acuerdo con las cosas que Él, ¿quién es Él? Cristo, con Dios
con papá Dios. Yo, hombre, creación de Dios, me pongo de acuerdo, ahora hijo, me pongo de acuerdo con las cosas que Él ya decretó y declaró en toda la Biblia, en todas las Sagradas Escrituras. Eso es lo interesante y lo inteligente de nosotros, que yo tomo, que yo publico, que yo proclamo lo que el autor y consumador de la fe y de la vida ha decretado. Ya está decretado, hermanos. Nosotros no tenemos esa facultad para hacer mandamientos, pero el Señor sí. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con esos mandamientos? Nosotros los tenemos que publicar, nosotros los tenemos que dar a conocer para que los demás se enteren, hacerlos notorios a todos, no nomás a algunos. Necesitamos proclamar los decretos del Señor, los mandamientos del Señor, lo que ya estableció desde la antigüedad. A toda criatura que la escuche, la palabra de vida, la palabra de fe, la palabra que desata poder, la palabra que da origen. Nosotros tenemos que hacerlo. Las palabras revelan, escucha bien esto, dice así: las palabras revelan lo que en realidad creemos. Cuando te escuchen hablar, van a descifrar de ti lo que en realidad crees, en tu forma de cómo proclamas, de cómo te expresas, de cómo hablas. Tú vas a demostrarle a los demás sin que les digas en qué crees y en qué sí crees y en qué no crees. Se van a dar cuenta. Porque mira, lo dice Mateo. Jesús dijo en Mateo 12 del 34 al 37, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto ya lo sabías, solo lo estamos recordando. Pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, por lo que yo diga me justifico en él, o por lo que yo diga me condeno. Por esa razón, querida familia, es de suma importancia declarar lo que Dios ya ha declarado, lo que Dios ya ha proclamado, lo que Dios ya ha dictado, lo que los escribas, los autores ya han escrito en la palabra de Dios revelada por Dios Padre. Ok, ahora vamos a entrar a la parte medular del tema. Quiero hablarles del decálogo de las declaraciones de Dios. Un decálogo, como su nombre lo indica, está compuesto por 10 cosas, 10 puntos. En este tema, pues son 10 acciones decretadas por Dios. ¿Quieres conocerlas? ¿Te interesa? Vamos a ver la primera. Dios ya declaró tu permanencia, hermano. Número 1, Dios ya declaró a dónde y a quién tú y yo le perteneces. Y vamos a leer Juan 15:7 en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Gracias a Dios por eso. Fíjate que Dios nos está diciendo: si tú no te apartas de mis caminos, si tú no te apartas de mi presencia, si tú no te apartas de la fe que profesas en mí, tú vas a recibir lo que pidas. Pero hay otra condición. Número 2, Dios dice: también es importante que mi palabra, la palabra que tiene poder, que ya fue decretada, que da vida, si mi palabra, además de que tú perteneces en mí, si mi palabra también permanece en ti, pide lo que quieras y te será concedido. Muchas veces no vemos nuestras peticiones materializadas porque a medias andamos en sus caminos. Medio sirvo, medio me congrego, vengo a fuerzas, a regañadientes, porque no hay genuina intención que el Padre vea en tu corazón. Por eso muchas veces
estamos con un pie allá y un pie acá, porque estamos compartiendo nuestra vida con dos mundos distintos. Debemos de compartir la vida solo en este lado, solo en los caminos del Señor. Para que las cosas sucedan, necesitas tener la palabra para que la puedas proclamar, y necesitamos permanecer, nunca salirnos de sus caminos, ni pensarlo, hermano, hermana, ni siquiera te pase por la mente regresar a los caminos del mundo, porque aquí es donde hay vida, porque aquí es donde hay salvación, porque aquí es donde hay respuesta a tus peticiones, porque aquí Dios te va a conceder lo que estás pidiendo. Pero solo dos cosas, Dios ya lo decretó, no lo está declarando aquí, no lo está declarando el pastor, lo está declarando el autor de la palabra que tiene poder. Ese hombre es Dios, el que decreta y declara. Yo solamente vengo a reproducir lo que Él ya dijo de ti, que tú le perteneces a Él y que no estés jugando y que te mantengas firmes, dice el Señor. Que permanezcas a pesar de las situaciones que cada uno de nosotros esté viviendo en casita. Y mira que si hablamos de situaciones, no vamos a acabar. Sacamos la lista y van a ser muchos. Vamos a tener una lista de muchas situaciones adversas. Y estoy hablando del presente, no del pasado. Pero ¿sabes qué? Dios declaró que tú le perteneces. ¿Qué dices tú ahora de eso? Punto número 2 de este decálogo de las declaraciones de Dios. Dios dice que de Él procede la salvación y que Él te salvó a ti, Él te escogió a ti. Ni siquiera, como decía la alabanza, nosotros no te escogimos, Señor, tú nos miraste y te plació salvarnos, darnos la salvación. El punto número 2 es, quiero que entiendas esto. Yo sé que se te ha predicado mucho sobre la salvación, pero Dios ya declaró tu salvación desde antes de tu preexistencia. Desde antes de que tú nacieras, ya Dios había destinado que tú ibas a ser de su reino, que tú ibas a permanecer a su iglesia. Mira lo que dice en Romanos 10:9, del 10 al 9, perdón, Romanos 10 del 9 al 10, perdón. Dice así, que si confesares con tu boca, de proclamar, tiene que ver con proclamar, que el Señor Jesús, dice, que si proclamares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así sencillo, solo cree y solo declara, proclama, solo habla. Y así será salvo, dice el Señor, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace para confesión. Es importante que declares tu salvación. Cuando venga Satanás y te diga, no, tú no eres salvo, dile, sí soy salvo. Y decláralo, proclámalo, que se escuche. Y di, el Señor dice que yo, si declaro con mi boca que Él es mi Señor, yo soy salvo. ¿Ok? Y mira lo que dice Hechos 16:31 en la LBLA. Ellos respondieron, ¿quiénes? Sus discípulos, hablando en un diálogo con el Señor Jesús. Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Querida familia, en este año proclama salvación para los que no son salvos de tu casa, de tu familia, porque Dios ya decretó que si tú has creído en Él, no solo tú serás salvo, también tus sobrinos, tus tíos, tus hermanos, tus padres, tus cuñados, tus vecinos. Proclámalo, que lo escuche el reino de las tinieblas aquí en este mundo y que lo escuche Dios Padre, que tiene un hijo que está proclamando la verdad. Porque ellos también conocerán a Dios Padre, no solo tú. Y aquí está este mandato, este decreto es de parte de Dios para ti y para tu familia. Ahora bien, cuida tu salvación. Tu salvación ya depende de ti, si la mantienes o la pierdes.
Muy bien. Punto número 3 de este decálogo. Dios ya declaró tu sanidad. ¿Quién no ha pasado o ha sufrido alguna enfermedad? Ya sea la voluntad de Dios o no, ya sean tus estilos de vida o no, nos hemos enfermado. Hoy en día vemos a muchas familias, conocidos, compañeros que se están enfermando por la situación vivida, por los cambios climáticos, por los resfriados, por los problemas respiratorios. Hay mucha gente enferma en la ciudad de Telhuapan. Hoy en día está un rebrote con este virus y su mutación, que la gente está entendiendo que se tiene que cuidar. Y eso es bueno, nos tenemos que cuidar. Pero lo más importante de toda esta pandemia es que la gente entienda que esta situación es para que se voltee a ver a Dios Padre. Es para que volvamos a los senderos antiguos, volvernos a Cristo, ver a Cristo como la esperanza. Es importante que a través de esta pandemia la sociedad entienda, comprenda que tiene que buscar a Dios, porque solo Él tiene el control. Y mira, si Dios permite que tú y yo, a pesar de que andamos en sus caminos, nos enfermemos, va a ser con un propósito. Y todo va a ser para bien. No importa que tú y yo nos enfermemos, si Dios así lo permite, porque nos cuidamos. Tampoco andamos allá afuera. Somos camuflaje, tenemos un blindaje, somos cristianos. No. También somos sensatos, pero tenemos una fe poderosa puesta en el Dios poderoso. ¿Y sabes qué? Y sabemos declarar su palabra. Así es de que, familia, no temas si tienes un problema de enfermedad. Isaías 53:5, más bien créele a Dios lo que puede hacer con tu enfermedad. Dice Isaías 55:3 en la versión hispanoamericana. Dice, mas él fue herido. ¿Hablando de quién? Cuando se refiere a este pronombre, dice, mas él se refiere al Señor Jesús cuando estaba siendo crucificado en la cruz. Y dice, mas él siendo molido herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Nótense también, ¿sobre quién? Sobre Jesús. Y luego termina diciendo, y por sus heridas, por esas llagas, por esas heridas que le hicieron en su costado, en su cabeza, en todo su cuerpo. Dice, por esas heridas nosotros hemos sido sanados. Quien cree esto, hermano, y lo declara, lo proclama, va a encontrar y experimentar el intercambio que Jesús decretó hace más de 2000 años allá en Medio Oriente, en esa cruz del Calvario. Va a vivir y va a experimentar una liberación de su situación y de su enfermedad. Y a cambio recibirá la salud que Dios entregó en la cruz, porque ahí Dios prometió esto. Y si tú lo crees y lo proclamas, Dios lo hará. Dios lo hará. Punto número 4. Dios declaró tu herencia. Mira, no te preocupes si aquí en la tierra te sientes no tener nada, incluso si tienes padres que no tienen que heredarte, o incluso teniendo mucho que heredarte, te están desprotegiendo y te están haciendo un lado. No te preocupes por esa herencia. Mira, aquí hay una herencia mejor que las herencias terrenales. Mira lo que dice el Señor acerca de lo que ha declarado para ti. Dice en Romanos 8:17, en la versión Dios habla hoy, lo siguiente. Dice, y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte de la herencia que Dios ha prometido. ¿Cuál es esa herencia que Dios ha prometido? Ahorita la vamos a conocer. La cual compartiremos con Cristo. Nada más y nada menos la herencia que Dios Padre le va a dar a su Hijo Jesús, también nos la va a dar a nosotros y la vamos a compartir con Cristo Jesús, nuestro hermano mayor en este sentido, en este contexto. La vamos a compartir porque somos hijos de Dios Padre. Jesús es hijo de Dios Padre y somos juntamente con Él herederos de todo lo que está por venir y lo que ha
mostrado Dios en tu vida. Y luego dice, puesto que sufrimos con Él, aquí hay una condición para estar también con Él en su gloria. Tenemos, hermanitos, querida familia, para recibir esta proclamación, este decreto que Dios ha estipulado, que es sufrir como Cristo ha sufrido. Si tú no has sufrido en un mínimo de que se burlen de ti, de que blasfemen de ti, de que hablen mal de ti por ser cristiano, de que estás compartiendo el evangelio, necesitamos hacerlo, porque entonces nada más, ahora sí, como dice el dicho mexicano, ¿no? Nada más queremos recibir, pero no queremos hacer algo para merecerlo. En ese sentido hablando, no me malentiendan. Lo decretado ya está, pero también tenemos aquí que sufrir con Él para estar también con Él en su gloria. Habla de un sufrimiento aquí en la tierra y no en el cielo. Habla de que aquí tú y yo tenemos que padecer, tenemos que sufrir. No sé en qué nivel ni cómo, no me lo preguntes porque eso yo no lo sabría. Muy bien, siguiente decreto de parte de Dios para tu vida. Vamos en el número 5. Dios decretó tu prosperidad. ¿Qué dice Salmos 37:19 en la Nueva Versión Internacional? Familia, dice así: en tiempos difíciles serás prosperado. ¿Cómo son los tiempos hoy en día? Yo considero que están difíciles. La economía está compleja, complicada. En épocas de hambre tendrán abundancia. Y fíjate lo que dice Mateo 7:11 en la palabra de Dios para todos. Pues si ustedes, aún siendo malos, eso me encanta que Dios reconoce que tenemos esa carnalidad, esa mundanalidad, ¿verdad? Porque la verdad nadie es justo, nadie. Dice, pues si ustedes, aún siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial en darles lo que le pidan. Wow. Mira, yo me pongo en el lugar y entiendo, digo, Dios mío, hay veces que no alcanzo a comprender tu grandeza, no alcanzo a comprender tu obrar, tu amor, porque me quedo muy limitado en mi mente humana, porque yo como padre, yo califico en esto. Yo siendo aún malo, me esfuerzo por darle cosas buenas a mis hijos, y ¿sabes qué? Y hay veces que estos muchachotes ni se lo merecen. Hay veces que no me obedecen, hay veces que no cumplen las tareas que yo les mando y que yo decreto, porque ahí yo sí puedo decretar y puedo mandar. En mi familia yo tengo autoridad, yo soy el papá, pero aún con todo y que pasen por alto los decretos, los mandamientos, las indicaciones que les doy, ¿sabes? Hay una parte dentro de mí que me lleva y les doy, y no importa que la regastes. ¿Cuánto más papá Dios lo hace con nosotros? Nosotros muchas veces siendo malos la regamos ante Él, no obedecemos los decretos, violamos los decretos algunas veces, pero ¿sabes qué? Dios decretó su palabra y no la va a cambiar a pesar de que te equivoques. Dios ya lo declaró y lo va a cumplir. Solo mantente en el camino para que veas materializado estos decretos que Dios ya declaró desde antes para ti y para mí. Número 6, Dios ya decretó tu paternidad. Ya decretó que tú tienes un padre espiritual, además de tener tus padres terrenales, si es que viven. Dice Dios, aunque padre y madre te dejaran aquí en la tierra, con todo y eso, yo te recogeré y yo seré para ti padre y tú serás para mí hijo. Hay muchos que están aquí que ya no tienen un papá, una figura paterna, y nos hemos encontrado con la paternidad de Dios. Y de ahí nos agarramos y mira, no caminamos escucha bien, no caminamos con vacíos, con ausencias, porque tenemos al que lo llena y lo suple todo, a Dios Padre. Porque si tú has perdido un ser querido, tú entiendes que no estás solo.
que papá Dios está contigo y que ese vacío que dejó ese ser querido, porque si se sienten, lo va a llenar el Padre Celestial y va a suplir esa necesidad. O si un padre te abandonó, el matrimonio fracasó y viven los dos, pero están separados, dice el Señor, con todo y eso tú eres mi hijo y tienes un padre. Familia, tenemos un padre aún mejor que un padre terrenal que se llama Dios. Gracias por eso. ¿Por qué no le dan un amén, por favor, a la palabra? Amén, así es. Muchas gracias. 1 Corintios 8:6 NBI, primera carta a Corintios 8, versículo 6 en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: para nosotros no hay más que un solo Dios. ¿Quién dice amén? Correcto. Nosotros no tenemos varios dioses. Nosotros no somos politeístas. Solo tenemos un solo Dios. ¿Ok? Y luego dice, el Padre, nótese la palabra, es el Dios, es un solo Dios, es mi Dios, pero ¿qué crees? Que es papá, que es mi Padre. Y luego dice, de quien todo procede y para el cual vivimos. Eso sí, familia, procura vivir para Él, para que Dios se agrade de tu andar, de tu comportar. Pues es como un padre también, ¿no? Si tu hijo se esfuerza y le echa ganas y cumple y hace tu voluntad, oye, más le bendices. Yo creo que así es Dios también, ¿no? Cuando nos esforzamos, caminamos en sus caminos, nos congregamos, creemos su palabra, oramos su palabra, proclamamos su palabra, nos movemos en fe, Él se goza y Él nos bendice. Y dice, ¿por qué? Porque de Él procede todo y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor. Que quede bien establecido esto, no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. ¿Por qué vivimos? Por medio de Jesús, porque fue el único que trajo vida y vida en abundancia. Y la vida que Cristo nos da no es una vida solo terrenal, es una vida que trasciende a la eternidad. Y esa vida es mejor que una vida simple aquí en la tierra. Busquemos esa vida, anhelemos esa vida. No perdamos esa vida en la eternidad. Punto número 7. Jesús, Dios ya decretó y declaró que va a haber promesas para ti. Jesús, Dios mismo, declaró tus promesas. Segunda carta a Pedro 3:9 en la Nueva Versión Internacional dice, el Señor no tarda en cumplir sus promesas, según entienden algunos la tardanza. Dios sabe que hay muchos que dicen, ¿cuánto te has tardado, Señor? No veo claro, ya llevo 10 años, 13 años y no veo materializada, no veo el cumplimiento de esa promesa. Dios aquí lo está revelando. Yo sé que tú te desesperas, pero ¿sabes qué dice el Señor? Fíjate bien lo que dice. Dice, más bien, Él tiene paciencia con ustedes. ¿Y por qué tú no con Él? ¿Y por qué tú ya quieres que te lo cumpla a la voz de ya? Que te hable así un hijo y que te diga, ya quiero cumplir, ya quiero que me cumplas lo que te he pedido, ya, a la voz de ya. Como que lo vamos a dudar si la soltamos, ¿no? Esta promesa, si se la doy, si así, mira cómo se está comportando, si se la suelto, lo pierdo. ¿Sale? Dios sabe por qué no ha llegado tu promesa. No me preguntes a mí, yo no sé, pero Dios sí sabe por qué la está deteniendo. Ahora, lo que yo te incito y te invito es que tú también le tengas paciencia. Mira, Él nos ha tenido mucha paciencia. Aquí dice, así que por medio de Cristo respondemos, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca. Por eso te tiene tanta paciencia, porque no quiere que tú seas uno menos del reino. Al contrario, que tengas vida en el reino y vida eterna, que no perezcas.
sino que todos se arrepientan. Señor, necesitamos arrepentimiento, familia, porque hemos sido groseros como hijos, porque hemos exigido cosas que a lo mejor nos pueden destruir en este momento y por eso nos enojamos, nos resentimos o ya no queremos seguir en sus caminos, porque vemos que seguimos igual. ¿Qué tal si Dios está tratando algo en tu vida y no quiere darte eso en este momento, pero vendrá dentro de 10, 5, 3, 2, un año, no sé, o más? Y si así fuese, ¿renunciarías? Y si no ves materializada la promesa, ¿abandonarías el redil? Muy bien, José. Dice José, no, aún y no lo vea cumplido. Mira, a los apóstoles hubo cosas, casos, situaciones que no se las dio el Señor. Y hablamos de generales como Pablo, que no le quitó ese aguijón, que lo traía en su cuerpo. Se cree que era una enfermedad. Pero con todo y la enfermedad, Pablo glorificaba a Dios y proclamaba su palabra por todo Asia, por toda Europa, por todo África. No intercambió, Señor, si tú me concedes y me quitas esta enfermedad, yo te sigo sirviendo. No intercambió. Mira, haz la voluntad del Padre y esa enfermedad déjala a un lado, o esas necesidades déjala a un lado. Si Dios lo cumple o no lo cumple, para su gloria. Para su gloria. Lo puede hacer, claro. No estoy diciendo que no lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero no sé por qué no lo hizo en Pablo. No sé por qué no lo está haciendo ahora contigo. No sé por qué a este momento Dios no te concede el deseo y el anhelo de tu corazón que Dios ha escuchado. Pero sabes una cosa, de algo estoy seguro, que Dios ya te escuchó y ya lo tiene presente. No sé cuándo ni cómo, pero Dios te va a dar una solución para tu bien, ya sea que te lo conceda o que no te lo conceda. Segunda de Corintios 1, 20 al 21, en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondamos amén. Y luego dice, para la gloria de Dios. O sea, todo lo que nos da Dios, que es a su mismo Hijo en la cruz del Calvario para traerme redención, para salvarme, para perdonarme toda la iniquidad, es a través de Cristo y ya lo cumplió. O sea, qué mejor promesa, qué más grande, excelsa promesa que dar la vida por mí. O sea, eso supera todo aquello material, todo lo que anhelamos físicamente, porque es mejor si tú pones en una balanza las cosas materiales con la salvación que Cristo trajo. Yo prefiero la salvación de Cristo y no perder mi vida en el infierno. ¿De qué le sirve al hombre ganarse, dice la palabra, al mundo, y se refiere a las cosas que hay, lo material, y perder su vida ardiendo en el infierno, su alma ahí por una eternidad? ¿No nos conviene? Muy bien, luego dice, me quedé en todas las promesas que ha hecho Dios, sí, en Cristo, así que por medio de Cristo respondamos amén, para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Dios es el que te sostiene, el que te mantiene, el que te retiene, el que quiere que te quedes y no regreses. No seas un hijo pródigo, no seas un apóstata. Dios así lo está estableciendo, por eso sigues en nueva vida. Por eso estás aquí, porque Dios así lo quiere. Dios ha decretado que tú estés firme, gracias a Él. Tanto a nosotros como a ustedes, Él nos ungió, nos selló como propiedad suya. Tú y yo ya no nos pertenecemos, tú y yo ya no le pertenecemos al reino de este mundo, al reino de las tinieblas, ni le servimos a Él. Ahora nosotros estamos sellados con el sello del Espíritu Santo y le pertenecemos a Él, a Dios Padre. Ya no le pertenecemos al pecado, porque ya no somos del pecado, porque ya no practicamos el pecado, porque hemos nacido de nuevo,
porque nueva criatura somos, porque hemos tenido un nacimiento espiritual. Y luego dice, y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿De qué estamos hablando? De que Él decretó ya que te va a cumplir las promesas. Y como garantía dejó a su Espíritu Santo en ti. Es como cuando tú vas a pedir un préstamo y piden de garantía una propiedad. Y tú le dices al banco, a la banca, mira, te traigo esta propiedad en garantía de que yo te voy a cumplir, en garantía de que yo te voy a pagar, te voy a devolver lo que me estás prestando. Y dejas en garantía esa hipoteca, esa propiedad, algo valioso, hablando en términos materiales. Dios ha dado una garantía invaluable. Mira, quien tiene el Espíritu Santo tiene el poder de Dios en él. Quien no tiene el Espíritu Santo, no hay poder de Dios en él. Necesitamos entender esto. El cumplimiento de tus promesas, solo Jesús las ha sellado, Dios mismo las ha sellado con Él mismo, con su mismo ser, con su misma esencia, con su espíritu en ti, y eso te da garantía y certeza de que Dios va a cumplir lo que te prometa en su palabra, siempre y cuando sea su palabra, esté en su palabra o te lo haya dicho en una revelación, en un sueño, en una visión. Dios lo va a cumplir y lo va a hacer. Muy bien, número 8, ya Dios decretó tu paz y tus aflicciones versus sufrimiento. Ay, aquí todo iba bien. Aquí también ya decretó que vamos a... Sí, lamento decirte también esta parte. ¿Y qué dice sobre eso? Vamos, por favor, a Juan 14:27 en la Nueva Versión Internacional. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como se las da el mundo, como te la da ese carro, como te la da esa propiedad, como te la da esa relación. Esa paz, dice Dios, es efímera. Yo te doy una paz diferente. ¿Cuál es esa paz? ¿Cómo es esa paz? Dice, yo no doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, escuchen bien, no se angustien ni se acobarden. ¿Ok? Y luego dice en Filipenses 4, del 4 al 7, en la traducción al lenguaje actual, dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, hablando Pablo. Vivan con alegría su vida cristiana. ¿Sabes por qué cita esto Pablo? Porque Pablo sabe que vas a vivir aflicciones, que vas a pasar adversidades, que vas a pasar problemas. Y dice Pablo, ok, entiendo y reconocemos, no hacemos un lado tu realidad, pero ante eso, gózate. Gózate porque va a ser temporal, porque hay una promesa. La paz nos las ha dejado el Señor. Y la paz vendrá después de la aflicción y después del llanto y después de la situación problemática. Vendrá la paz. Y luego dice, leyendo el mismo versículo, a ver, me quedé, 5, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. Dice Pablo, mejor, mira, ok, deja de preocuparte, mejor ocúpate siendo amable y siendo bueno. Es un cambio de actitud, es un cambio de comportamiento ante una realidad adversa y triste que está aquí atrás. ¿Cómo debemos de estar ante esas adversidades? Esto no es positivismo ni una charla motivacional. Esto es palabra poderosa de Dios. No es psicología, no es terapia. Aquí Dios te está diciendo cómo debes de enfrentar esa situación. El espíritu triste seca los huesos. ¿Sabes por qué Dios dice que te goces? Porque te puedes enfermar. Si le das rienda suelta a la conmiseración. ¡Ay, pobre de mí! Y soy cristiano y ya creí en ti, mira cómo estoy. No, dice Pablo, hermano, hermana, gózate, vive alegre tu vida cristiana porque eso va a ser temporal. Y luego sigue diciendo, continuamos, el Señor Jesús
viene pronto, no se preocupen por nada, más bien oren. Más bien que oren, díganlo conmigo. ¿Qué voy a hacer? Voy a orar y voy a dejar de estar triste, angustiado, desilusionado y sin ganas de vivir. Voy a orar, voy a pedirle a Dios todo lo que necesite. Si tengo una situación, mira, buena actitud y dobla tus rodillas, póstrate ante el Señor y dile: Señor, me siento así, tú lo sabes, pero yo necesito que me expliques por qué estoy viviendo y pasando esta enfermedad, esta calamidad, esta situación, esta relación. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Acaso querrás enseñarme algo a través de ella? Cambia totalmente el formato, totalmente, a que te pongas de quejumbroso, de llorón y de hombre de poca fe. Dice Pablo: dobla tus rodillas en lo secreto y platícale a Dios. Ten pláticas, charlas con Dios de lo que estás pasando y viviendo, pero párate y gózate y ven a la iglesia y alegre y sonríe, porque Dios va a obrar. Cuando tú estás obedeciendo su palabra, Él se place en devolver, en obrar con sus promesas. Y luego dice 7, a Dios le darás, así Dios les dará su paz. ¿Cómo? Con ese cambio de actitud, orando, platicando con Él. Y luego dice: esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son cristianos. Fíjate qué tan importante es hacer estas cosas, porque esas cosas va a proteger esto precisamente con lo que está cerrando. Esa paz que Dios nos da, dice, protegerá tu corazón y tu entendimiento. Tu corazón y de tu entendimiento. ¿De dónde emana la vida según Proverbios? Del corazón. Podemos hasta morir por esas situaciones de tristeza, por esas enfermedades, si no crees y no confías en Dios y no lo obedeces. ¿Qué tienes que hacer? Amigo, amiga, familia, tienes que proclamar la palabra de Dios. Ok, Dios dice que me traerá paz, pero también dice que pasaré aflicciones, pero no me dejará en la aflicción. No te va a dejar. Penúltima declaración de este decálogo, 9, vamos concluyendo. Dios declaró su cobertura. ¿Cómo lo hizo? En Isaías 54:17 dice que ninguna arma es hecha especialmente para ti va a prosperar, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Habla también de una herencia aquí, miren, como el punto anterior de la herencia. Esta es la herencia para los que son, ¿quiénes? Siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Porque de él viene la salvación, no de un hombre, viene del Dios Todopoderoso. Y luego dice Salmo 23, TLA: tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta, me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. 3, me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. 4, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza, aunque se enojen mis enemigos. Tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato VIP, ¿es correcto? Un trato especial. ¿Qué más? ¿Cómo te trata Dios y cómo declara tu cobertura? 6, estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. Wow, fíjate nada más lo que dice el Salmo 23, ¿verdad? En esta versión. Ok, querida familia, aun cuando te pasen cosas adversas,
son para tu bien. Porque en Cristo todo tiene propósito. Y déjame decirte algo más. Hasta lo desagradable nos ayuda, dice Dios en Romanos 8:28. Además sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que te suceda, no suceda, sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito que tiene para ti y para mí. Vamos a concluir con el número 10. Ponte de pie, por favor. Y en este decálogo, Dios decreta, y quiero cerrar con este a propósito, para que no te olvides que tú tienes una ciudadanía eterna, para que tus ojos terrenales no te inciten a aferrarte a este sistema, a este planeta, a este mundo que vemos, que tocamos, que palpamos. 10. Dios ya decretó y declaró tu ciudadanía eterna. Acepta su ciudadanía, piensa en ella, anhélala, porque esa ciudadanía, dice Filipenses 3:17 al 21, lo siguiente. Hermanos, Pablo también invitando a los hermanos de Filipenses, hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conduce según el ejemplo que tenemos nosotros. Sigue diciendo, porque ahí andan muchos de los cuales dicen muchas veces, y ahora lo digo llorando. Fíjate bien la actitud de Pablo, se entristeció, que son enemigos de Cristo, el fin de los cuales será la perdición de ellos, dice, cuyo Dios es el vientre, se aferran por las cosas de aquí, cuyo Dios con D minúscula es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Les da miedo, se avergüenzan de ser hijos de Dios, de formar parte de una ciudadanía celestial. Su vergüenza es su Dios. Que solo piensan ¿en qué? En lo de aquí, que solo se aferran por hacer, subir y bajar, obtener, ganar y prosperar materialmente. Dice el Señor, no, aférrate de mi ciudadanía, porque lo que tengo preparado para ti allá arriba no se compara en nada con lo que tú anhelas aquí en la tierra. Y estoy parafraseando, sigo leyendo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperaremos al Salvador. De allá vendrá Jesús, descenderá del cielo en una nube, lo dice la Biblia. El Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo, tu cuerpo, de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso va a suceder cuando venga Jesús en su segunda venida. Te va a dar un nuevo cuerpo, y ese cuerpo que tenemos lleno de inmundicia, ese cuerpo carnal, lo va a transformar por un cuerpo celestial como el de Él. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por el poder, escucha esto, por el poder con el cual puede también sujetar todas las cosas. Ese poder, ¿quién lo tiene? Cristo Jesús. Ese poder es su palabra. Por eso es importante que tú y yo aprendamos a dejar de declarar tus problemas, tus conmiseraciones, tus necesidades. Declara la solución ante esos problemas, necesidades y angustias. Declara lo que el Señor Jesús ya decretó que va a suceder. Declara palabra de lo alto, no palabra de hombre.
No declares tus sentimientos. Declara el decreto que Dios ya estableció que va a suceder y va a pasar. Esto no es positivismo. Esto no es metafísica. Esto es la palabra creativa y creadora de Dios, que cuando se declara con fe, obra. Cuando se duda, nada sucede. Debo decirte esto. Si hay una pizca de duda en lo que tú vas a declarar, a proclamar, hermano, no va a suceder, porque Dios ya vio en ti y en mí que dudaste. Al que cree, todo le es posible. Pero también al que no cree, también todo le es posible, no va a suceder. Vamos a ser honestos, así suceden las cosas. Vamos a concluir. Que tu prioridad sea permanecer en los caminos del Señor. Escribí esto: recuerda que somos propiedad de Cristo. Ya no te perteneces, ni le perteneces al mundo y a sus deleites pecaminosos. Esa que sea tu prioridad, querido hermano, hermana. Procura que la palabra de Dios permanezca en ti. Ese que sea un anhelo, un fervor en ti, para que sea esa la que ores y no tus emociones y no tus estados que te llevan a declarar cosas erróneas y a pedir de forma equivocada. Tenemos que aprender la palabra y proclamar la palabra en oración. Si su palabra dice que tú y yo vamos a ser sanados porque por sus llagas ya fuimos sanados, eso voy a orar cuando yo esté enfermo. Pero no voy a orar cosas que salgan a lo mejor de una emoción o de un sentir, ¿sí? Que puede ser bonito y esté bien, pero que no dicta ni decreta la palabra. Proverbios 3:5 dice: pon toda tu confianza en Dios. Hermanos, no a medias. Dios no quiere confianzas compartidas o media confianza en Él y media confianza en mí o en mis habilidades, en mi dinero, en los médicos. No, dice Dios: pon toda tu confianza en mí y yo pondré los medios. Y si me place sanarte a través de un médico, así lo va a hacer. ¿Y qué? Es Él, soberano. Y si le place hacer el milagro sin la mano humana, sin la intervención médica, quirúrgica, así lo va a hacer. Es Dios. Le place. Lo puede hacer de una o de otra manera. Mira, Dios obra. Pon toda tu confianza en Él y no en lo mucho que sabes. Que muchas veces creemos tener la solución para todo y nosotros somos muy hábiles cognitivamente, hilamos y vaya así y decretamos esto y nos olvidamos de la palabra y ya no proclamamos la palabra y nos creemos muy inteligentes y no vemos materializar nuestros anhelos y deseos, nuestras promesas. ¿Sabes por qué? Porque nos queremos sentir autosuficientes, dependientes. Nos rebelamos. Por eso no conviene estas actitudes demoníacas. Más bien busquemos con humildad y sinceridad la dependencia de Dios y de su voluntad. Porque aún siendo cristiano, si tú pides algo y no está bajo la voluntad del Padre, no va a llegar, porque eso que estás pidiendo no es el momento, no es lo adecuado, no es lo que Dios está viendo que te va a ayudar, te va a hundir, te va a destruir. Yo veo en mi hijo, por ejemplo, me pide: papá, cómprame una moto de esas deportivas. Yo sé cómo es mi hijo. No, porque sé que si se la compro lo voy a perjudicar. Así es Dios contigo, te conoce. Mira, Él sabe cuántos cabellos tienes. Los contó, dice la Biblia, los tiene por número. Es una analogía del bien que te conoce. Sé humilde, sé enseñable. Busca su voluntad y hazla y no la tuya, porque es mucho mejor hacer su voluntad, ya que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Mi voluntad humana tiene errores, defectos. Me puedo equivocar, puedo fallar, pero su voluntad, si se hace sobre mi voluntad, es mejor. La retribución es garantía.
La palabra de Dios es suficiente para todos los problemas del ser humano. Escuchen bien esto, la mismísima palabra es suficiente porque en ella hay poder. Cierro diciendo esto, es a través de la palabra de Dios como tú vas a descubrir el poder de Dios. ¿A través de quién? De la palabra de Dios. ¿Qué vas a descubrir? El poder de Dios. Por eso, querida familia, debemos buscarla. Uno, busquen la palabra de Dios. ¿La estás buscando? Me pregunto yo, no la he buscado lo suficiente. Yo, no estoy hablando por ti, yo. Debo buscarla más. ¿Y sabes lo segundo? Debo creerla, porque hay veces que no la creo. Y tercero, debo atesorarla y obedecerla, aplicarla, proclamarla. Que Dios nos dé esa gracia este 2022 para tener poder en todo lo que estamos enfrentando. Que nos dé autoridad para proclamar esa palabra que nos traerá libertad, que nos traerá sanidad, que nos traerá bendición, que nos traerá lo que Él ha decretado para ti y para mí. Que este 22 tú puedas ver materializada las promesas de Dios Padre. Cuando proclamas, crees tú su palabra, declaras su palabra, la obedeces. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Así con este sentir, que el Espíritu Santo te guíe. Cierra tus ojos si lo deseas y no manténlos abiertos si crees que no te distrae. Y vamos a pedir a Dios, vente Tavis, vamos a pedir a Dios que nos ayude. Querido Señor, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra de forma correcta, porque muchas veces no la entendemos de la forma correcta. Señor, también otra de nuestras peticiones es que nos ayudes a depender cada día más de ti, Señor, más de tu palabra y proclamarla ante toda necesidad, aún en el sufrir y aún en el gozo, aún en lo adverso y aún cuando estoy gozoso, decretarla y declararla. Pon, Señor, en mi corazón tus decretos, por favor, tus mandamientos. Quiero hacer tu voluntad. Señor, nosotros nos unimos esta mañana y te pedimos, venimos a ti buscando esa dependencia como hijos que somos. Queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a hacer tu voluntad y no mi voluntad, Señor. Ayúdame a permanecer en ti y a que tu palabra permanezca en mí como acto seguido de buscarla, de escudriñarla, de pasar tiempo a solas contigo a través de tu palabra. Como acto seguido, Señor, decretarla y proclamarla, porque cerca de ti y de mí está la palabra. Pero tenemos que ir por ella, llenarnos de ella. Señor, por último te pedimos que nos ayudes a servir juntos como Iglesia Nueva Vida, a permanecer juntos en Iglesia Nueva Vida y a terminar juntos este año como Iglesia Nueva Vida. Amén. Gracias, Señor. Agobian los afanes de